Muy buena. Cuando empecé a preparar mi intervención en la presentación de este libro, no sabía exactamente cómo comenzar. Entre otras cosas porque es la primera vez que presento uno. Así que decidí iniciar estas palabras con un planteamiento de una idea muy friki que nace de una de las películas más famosas producidas por Steven Spielberg, que sería Regreso al futuro. En ella ya sabemos que Marty McFly usaba una particular máquina con la que podía viajar en el tiempo. Entonces, si tomamos esa idea y obviamos el tema de las paradojas temporales, si con esa máquina volviera a mi pubertad y me dijera a mí mismo que en 2015 escribiría un libro sobre cómics, películas, videojuegos, series, que iba a ser en un evento organizado por la Vocalía de Psicología del Ateneo de Málaga y que iban a venir más de 100 personas, la mayoría de ellos mis amigos, no sé con qué lo había flipado más mi yo pasado. Si con el hecho de estar hablando conmigo mismo o por lo imposible que se me podría haber hecho la idea de que esto, lo de hoy, pudiera llegar a ser verdad. La verdad que llegar a este punto es todo un pelotazo y quisiera dar las gracias por las personas que lo han hecho realidad. Hecha esta pequeña transición a mi propia introducción y ya centrándome en materia, me gustaría comentar que durante mi intervención plantearé una serie de preguntas de cara a que sea lo más interactiva posible y también para que podamos conectar. Así que iré directo al grano y plantearé dos primeras preguntas. La primera de ellas, alguien que no me conozca podrá decir, bueno, si este hombre se dedica profesionalmente a la educación, ¿qué hace presentando un libro en la vocalía de psicología? Y la siguiente pregunta, ¿qué tienen en común José Luis Moronta y Mike Sánchez? Quizá la mejor forma o la más original de responder a estas preguntas sería recurriendo a este señor. Y es que aprender, igual que ser un superhéroe, supone mejorar, superar problemas, solucionar imprevistos, adquirir nuevas competencias y habilidades y poder avanzar en este gran camino que es la vida. Por otro lado, según los principios psicopedagógicos, para que se produzca aprendizaje tiene que ser significativo realmente que parta de su nivel y de la realidad del alumno. Es decir, que para que se produzca el aprendizaje tenemos que partir de lo que nos interesa. Y la ficción, además de ser el principal punto en común entre José Luis y May, es o puede suponer una referencia inmensa sobre la que partir para abordar aquello que hoy tenemos en común, psicología y educación, que es el aprendizaje. De igual forma que la teoría de los 6 círculos establece que entre cualquiera de vosotros y cualquier persona del mundo habría como máximo un salto de 6 personas, durante los siguientes 20 minutos iremos abarcando aquellos círculos o saltos que suponen los puntos en común entre psicología y educación, de los cuales hoy destacaremos la ficción en general y lo que podemos aprender de ella, como por ejemplo que hay una serie de televisión basada en una teoría que dice que entre José Luis y Mike solo hay un salto de separación, que soy yo, y que la que es una de mis principales pasiones reduce ese salto a una única variación, a un único salto o grado con cualquier persona del mundo. O lo que quiere decir esto, que la ficción es algo que nos une directamente a prácticamente todo. Así, para responder claramente a qué es lo que me ha traído hoy aquí, es que mencionados círculos de relación son la base del trabajo de mi libro, en el que a través de pequeños pasajes inspirados en personajes de series de ficción, intento transmitir lo que modestamente he aprendido del mundo de lo que podríamos llamar inteligencia emocional o autoayuda. Y hablando de esta, la forma que he elegido para ayudarme a transmitir estas palabras ha sido mediante una pequeña contextualización y después responder a 3 preguntas, como por ejemplo, ¿qué motivó a escribir el libro? ¿Qué podemos conseguir con su lectura? ¿O qué aspectos de la personalidad abarca? Y una forma de desarrollar la personalidad es estableciendo nuevas relaciones. Por tanto, el primer punto de este gran apartado, que es el tesoro escondido en la ficción, va a ser la evolución y la relación entre sus manifestaciones. Si observamos este cuadro, podemos ver que si dejamos a un lado los guiones escritos específicamente para el cine, son muchas las fuentes de las que se nutre el séptimo arte. Por otro lado, si ya concentramos
nuestra atención a raíz del siglo XXI, resulta que estas aportaciones se han ido expandiendo y por focalizar en una de ellas quisiera hacerlo en un personaje interpretado por Samuel L. Jackson, que se llama Elijah Price. Así comienza la película El Protegido, en la que su protagonista pues defiende que en la historia, quizá antes incluso de que apareciera el lenguaje oral, pues surgieron las primeras representaciones pictóricas que fueron evolucionando hasta dar lugar al cómic y defiende de una forma casi obsesiva su importancia como medio de transmisión cultural. Si consideramos lo descomunal de estas cifras y la gran cantidad de historias e ingresos que podría generar, pues es normal que los productores de Hollywood prestaran atención sobre este tema. Y entonces, en el momento en que los efectos especiales pudieron brindar una buena coyuntura, y quizás con la X-Men de Bryan Singer, pues la gran pantalla abrió la puerta a la creación de una serie de títulos de considerable calidad, entre los que podría destacar Sin City, la primera entrega de Iron Man o la casi desconocida All Boy. Obras que fueron evolucionando hasta generar grandes películas avaladas por público y crítica, como es el caso de la fantástica creación de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro. Por otro lado, somos muchos los que llevamos mucho tiempo inclinándonos hacia las series de televisión, que dicho sea de paso están viviendo su edad de oro, con productos prácticamente de todos los géneros y dirigidas a todas las edades. Por todo, y con intención de no dejar fuera a ninguna representación de la ficción que estuviera representada en el cine, pues he hablado de todas ellas como ficción, grosso modo. Entonces, con este enfoque global e integrador, pues podríamos decir que es cierto que hay películas o libros que tienen un determinado mensaje, que la gente suele recomendar. Pero veremos que podemos ir mucho más allá y que aquellos que hayamos adquirido de una forma consciente o inconsciente, las solemos compartir. Y por ello damos paso al siguiente apartado, que es compartiendo el aprendizaje. Igual que evoluciona la ficción, evoluciona la transmisión de la experiencia y el conocimiento. Y ejemplo de ello, pues, por ejemplo, la transmisión de los saberes milenarios de las artes marciales, que se transmiten de generación en generación. Por otro lado, nuestra cultura, de una forma más o menos explícita, pues también ha ido favoreciendo este tipo de transmisión. Y así, si miramos un poco atrás, podemos encontrar la gran riqueza de mensajes y saberes de antaño considerados por la paremiología, que es la ciencia que estudia los refranes y los proverbios, cuya intención es transmitir algún conocimiento tradicional basado en la experiencia. Así, mi abuelo Bartolo decía: en esta vida hay que tener vista de lince, paso de buey, cara de bobo y dientes de lobo. Como podéis ver, este tipo de cuestiones puede ser bastante interesantes de cara a ser consideradas en nuestra propia vida. Pero ciertamente, para tener un mayor impacto y alcance, a lo mejor necesitarían un toque de modernización o acercarse a estos centros de interés de los que hemos hablado. Y aquí es donde podría partir para explicaros qué motivó el trabajo de este libro y cómo casa con todo lo expuesto hasta ahora. Así que vamos a ver el segundo apartado, que sería los orígenes del joven Padawan. Bien, pues un amigo hace muchos años se encontraba en una paradójica situación, ya que acababa de montar un negocio que estaba encaminado a amortizar su inversión, pero por otro lado llevaba una mala racha. Estaba vacío, desorientado, y la verdad es que era un poco contradictorio porque siempre había tenido una buena situación, desde niño había sacado buenas notas, en la adolescencia tenía éxito con las chicas, y siempre, fuera cuando fuera, conseguía todo lo que se proponía. Después de hablar largo y tendido con él, pues me vino a la cabeza un episodio de Los Caballeros del Zodíaco, que, presentado de una forma concreta, consiguió ayudarle a salir del malestar en el que se encontraba. En ese episodio, Seiya, caballero de Pegaso, se enfrentó a Misty, el legendario caballero de plata. Misty se presentaba como un soberbio caballero que nadie había vencido nunca. Entonces, cuando se enfrentó con Seiya, le arrestó el que él consideró el golpe definitivo y bajó la guardia quitándose la armadura. Entonces, como podéis imaginar, si no lo sabéis ya, pues Seiya no había sido vencido. Y al aparecer de nuevo, pues comentó a su oponente que había cosas muy importantes que no sabía.
y que esas cosas se centraban en que las derrotas nos enseñan más que el mejor de los entrenamientos, y que a él, a Misty, nunca le habían derrotado. Por tanto, desconocía el significado del afán de superación y no era consciente del valor de las cosas porque jamás había sufrido por ellas. Finalmente, Seiya, caballero de bronce, que estaba una categoría por debajo del de plata, resultó vencedor. Esa referencia a este capítulo conectó con nuestra infancia y a través de esta conversación pues mi compañero cogió esa idea, la focalizó a su propia vida y la contextualizó abriendo un camino que se habría solucionado de una forma o de otra. Pero aquella experiencia me mostró el posible potencial de la obra de ficción como forma de transmisión del saber. Y una forma también de modernizar mencionados refranes, historias y canciones populares con un enfoque muy particular que se podría orientar hacia la inteligencia emocional o la autoayuda. ¿Y cuándo comenzó todo esto? Pues una noche de marzo de 2012 yo estaba haciendo una formación sobre lo educativo con Paco Sancho y esa noche decidí ponerme a escribir. Hice lo que hoy día es la sinopsis del libro y se la mandé a mi compañero y amigo Pablo Márquez. Y en esta sinopsis pues decía que todos en algún momento hemos mirado a personajes, por ejemplo, con la fuerza arácnida de Spider-Man, el carisma de William Wallace, la facilidad de conquista de Barney Stinson, pero, sin embargo, todos ellos tenían algo en común. Y es que detrás de grandes cualidades había personas normales y corrientes que dejaron a un lado sus inseguridades y llegaron a exprimir al máximo sus potencialidades sin dejar de ser, de una u otra forma, humanos. Y así comenzó los apuntes del joven Padawan. El blog fue recibiendo el feedback de los comentarios y las peticiones de sus seguidores y ha terminado convertido en libro. Pero una persona que no haya seguido el blog, que no conozca a Pepe Arjona, que no sepa nada de esto, ¿qué puede conseguir? Hombre, lo primero, pues evidentemente, ocio, puesto que hay muchas recomendaciones y el apartado de bibliografía asusta cuando lo ves, ¿no? Sobre todo cuando has terminado de hacer todo el proceso. Por tanto, vamos a aplicarlo a través de dos apartados, que sería ¿por qué es tan friki? Y un aprendizaje como forma de vida. Bien, llegado a este punto quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis leído el compendio a la psicología freudiana? ¿Cuántos habéis leído algún libro de Harry Potter? ¿Quién ha visto Matrix, ha seguido Juego de Tronos o ha visto el apoteósico final de Breaking Bad? ¿Quién ha visto Cómo conocí a vuestra madre, Modern Family o Big Bang Theory? ¿Y los Simpsons? Yo creo que hasta mi padre ha visto los Simpsons, como mínimo en Nochebuena. Bien, ¿qué implica todo esto? Pues si os fijáis, he ido avanzando desde un libro de psicología progresivamente por diferentes manifestaciones de la ficción hasta llegar a la televisión. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que podemos ver el gran alcance que tiene la televisión. Y por otro lado, si consideramos que los productos del cine pueden ser consumidos en casa, pues evidentemente las posibilidades se elevan a la enésima potencia. Por otro lado, todo el mundo no puede pagarse un tratamiento psicológico privado. Y sin embargo, todos tenemos acceso a la televisión. Y es ahí donde podríamos incidir para aprender a extraer lo mejor de todo su potencial de aprendizaje respecto a la vida. Evidentemente, nada es comparable, pues, en este caso, con el tratamiento de un profesional. No podemos comparar un psicólogo profesional con un libro como el monje que vendió el Ferrari, con todo mi respeto, o el mío propio, o una reflexión sobre una película. Pero es una forma de empezar a trabajar. Ahora, por tanto, si somos capaces de extraer lo mejor de la ficción, aprender a aplicarlo a nuestra vida, enseñar a los demás cómo seguir ese camino, pues estaremos avanzando en un sentido más que interesante, partiendo de los intereses de un gran número de personas y orientar un poquito su autoformación para la mejora personal, para que llegue a ser parte de su vida, cosa que considero fundamental y por eso es el siguiente apartado. En la Guerra de la Galaxia, los Padawan son los alumnos de los Jedi, que son adiestrados en el camino de la fuerza. Y todos nosotros tenemos en nuestro interior uno de esos jóvenes aprendices esperando ser despertados y que tomemos conciencia de que hay que despertarlo o tomar conciencia de que está aprendiendo es fundamental para evitar el lado oscuro de la fuerza. Así, con este guiño a Star Wars
termine el primer bloque de contenido del libro. Y lo hago con una frase que acuñé hace mucho tiempo, algunos ya habéis visto esta imagen, que dice que el ser humano debe concebir la vida como un continuo proceso de aprendizaje y mejora. En caso contrario, no se distinguirá del resto de las especies. La verdad es que quizás no hay que ser tan tajante, pero si consideramos todo lo que podemos aprender de la gente que nos rodea, lo elevamos a la enésima potencia con las redes sociales y todo eso, hacemos que el resultado se oriente a una posibilidad de mejora y crecimiento personal, estamos hablando de algo creo que bastante interesante. Y ejemplo de ello pues podría ser el hecho de que a través de mi entorno personal de aprendizaje fui capaz de crear un blog. Me asesoraron para optimizarlo y una vez desarrollado lo hemos madurado hasta convertirlo en libro. Ya que, como dice David Álvarez, que es una de las personas más expertas en tecnología y educación, mi blog y ahora su versión en libro no es más que el resultado de la aplicación de mi entorno personal de aprendizaje a la psicología social, la psicología de la motivación, la mejora personal y la autoayuda. Por ello, me fue necesario tomar el aprendizaje como forma de vida y generar mi apunte del joven Padawan. Ahora, con este libro se mejora como persona, por lo menos es lo que se pretende, por lo menos reflexionar un poco. Pero ¿qué aspectos de la personalidad abarca? Pues cuando llegue el momento en que tengáis el libro en vuestras manos, podréis comprobar que la unidad básica que la compone o que lo compone son los pasajes y que dicho punto de referencia propone o propondrá una o varias interpretaciones que el lector contextualizará sobre su propia vida. De hecho, es muy curioso lo diferente que son las interpretaciones de unas personas a otras. Y mencionados pasajes corresponden a una serie de aspectos de la personalidad que yo considero que habría que trabajar. Esos aspectos serían a nivel personal, a nivel social y a nivel organizativo y funcional. Se abarcan aspectos como la forma en que respondemos a las provocaciones, cómo asimilamos la pérdida o cómo planificamos conseguir nuestros objetivos. Así, por ejemplo, desde la perspectiva personal, que hacemos referencia a todo lo que está relacionado con nuestra propia personalidad, abarcamos aspectos como el autocontrol, el aprendizaje sistemático, aspectos que deberíamos mejorar, el miedo o la perspectiva positiva de ciertas cuestiones consideradas quizás como algo negativo. El nivel social, pues abarca el cómo nos desenvolvemos con los demás. Ahora después pondremos un ejemplo al respecto. Y abarca temas como la amistad, las relaciones de pareja o las relaciones personales en el entorno. Todo esto lo estoy diciendo de muy de pasada y como he hablado con el Ateneo, me ofrezco para el otoño e invierno venir cuando ellos quieran a desarrollarlo de la forma más tranquila y adecuada. Todos estos puntos. Y el tercer punto de estos niveles pues sería el aspecto organizativo y funcional, con temas como el manejo del tiempo, la solución de problemas o el planteamiento de objetivos. Es decir, en líneas generales, cómo gestionamos los otros dos niveles. Y un ejemplo de la perspectiva social o de nivel social pues podría ser el pasaje Cerrando puertas, en el que en su momento parece ser que a un reconocido director, respecto a la época en que empezó a tener una fama un poquito más significativa, pues según cuentan, recibió una oferta de un influyente capo de la mafia que quería conocerlo en persona. Entonces, cuando recibió la oferta, tras pensarlo detenidamente y valorarlo de la forma adecuada, pues lo rechazó con la educación y la elegancia necesaria. Pasados muchos años le preguntaron, bueno, quizás esto podría haber sido una plataforma, un trampolín para llegar a la fama. Y él dijo que ¿por qué rechazó la invitación? Porque un vampiro no puede entrar en tu casa hasta que le invita a ella. A partir de ese momento, puede entrar cuando le plazca, teniendo tu permiso o no. Porque en ocasiones hay puertas que es mejor no abrir. Y para terminar, pues quisiera comentaros que en estos días previos a la presentación, pues hay mucha gente que me ha dicho, tío, que te hagas rico, que te hagas famoso, que tengas mucho éxito. Y me quiero quedar con esta última expresión. Si miro adelante, puedo ver que estará en ese momento en que presento la inmensa mayoría de mis mejores amigos. Y si miro a los lados, pues tengo a alguien que considero que tiene la capacidad de ser la mejor de fábrica, como es Sasuke, y el afán de superación de Naruto.
que es Rosa Liarte. Y también a una de las personas más punteras a nivel internacional en materia de tecnología y educación que ha querido estar aquí con nosotros, que es David Álvarez. Tengo en mis manos un libro escrito por mí, pero está hecho con el feedback y el ánimo que habéis dado desde que empecé a componer los primeros pasajes. Por todo, podría decir que me siento muy afortunado de estar aquí con vosotros y os puedo con todo ello decir que el éxito ya lo tengo, que no necesito nada más. Y para ir terminando, pues quiero comentar, volviendo a la idea de viajar al pasado, porque hay muchas personas que se obsesionan con las cosas de las que se arrepienten, incluso de las cosas que se arrepienten de no haber hecho. Y otras que posponen su felicidad a cuando pase el frío, cuando me jubile o cuando tenga trabajo. Y eso puede hacer que nos apartemos de lo que realmente importa, que es vivir el presente. Por todo ello, podría terminar con una frase motivadora de una imagen genial e inspiradora, que es el caso de Christopher Reeve. También podría hacerlo con una imagen friki de agradecimiento. Pero prefiero quedarme con que hay quien dice que la vida es mucho más interesante cuando se intenta disfrutar cada momento apreciando los más pequeños detalles. Y sobre todo, os animo a que viváis cada minuto como si fuera el último. De esta forma, no permitiríais nunca que pequeños, grandes momentos como este lleguen a perderse como lágrimas en la lluvia. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.